Buenas tardes, licenciado. En esta tarde le vamos a hablar sobre la diabetes gestacional. Empezamos con una pequeña introducción, en donde la diabetes gestacional es una condición que se caracteriza por intolerancia a los carbohidratos, diagnosticada por primera vez durante el embarazo. Este trastorno se manifiesta como un aumento de los niveles de la glucosa en sangre, lo que puede tener implicaciones significativas, tanto para la madre como para el feto. La diabetes gestacional se presenta generalmente entre las semanas 24 y 28 de gestación, cuando el cuerpo de la mujer experimenta una resistencia a la insulina debido a los cambios hormonales que acompañan en el embarazo. Uno de los riesgos asociados con la diabetes gestacional es la acidosis metabólica, que puede ocurrir cuando hay un exceso de cetonas en el cuerpo, dando como resultado de la falta de la insulina y el aumento de la glucosa en sangre. El manejo adecuado de la diabetes gestacional es crucial, ya que si no se controla puede dar lugar a complicaciones tanto para la madre como para el bebé. Entre los riesgos asociados se encuentran el aumento del peso del bebé al nacer, que se conoce comúnmente como macrosomía, partos complicados y un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 futuro para la madre. Empezamos hablando primero sobre la cetoacidosis. ¿Qué es la cetoacidosis? La cetoacidosis diabética es una complicación metabólica aguda que se presenta principalmente en pacientes con diabetes tipo 1, aunque también puede ocurrir en personas con diabetes tipo 2, bajo ciertas condiciones. Este proceso se inicia cuando hay una deficiencia de insulina, es decir, baja insulina, lo que impide que la glucosa ingrese a las células para ser utilizadas como fuente de energía, dando esto como resultado. En el cuerpo se comienza a descomponer las grasas para obtener energía y un proceso que produce cuerpos cetónicos que son ácidos. ¿Cómo se da? El proceso inicia con la falta de insulina, como lo mencionamos anteriormente. La insulina es la hormona fundamental para el transporte de glucosa a la célula. Al no poder ser utilizada como energía, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, produciendo hiperglucemia. En respuesta a esta falta de energía, el cuerpo activa mecanismos alternativos, como la lipólisis, que consiste en el procesamiento de grasas para obtener energía. Como consecuencia, los ácidos grasos liberados son metabolizados en el hígado, generalmente generando cuerpos cetónicos. La acumulación excesiva de cuerpos cetónicos en la sangre provoca acidosis metabólica, ya que estos compuestos son ácidos y reducen el pH sanguíneo. En un intento por compensar esta alteración, el organismo responde con una respiración rápida y profunda para eliminar el exceso de ácido en forma de dióxido de carbono. Además, la hiperglucemia severa provoca diuresis osmótica, lo que lleva a una pérdida masiva de líquidos y electrolitos esenciales como es el sodio, potasio y magnesio. Esto causando deshidratación severa y desequilibrio electrolítico. Los síntomas más comunes de la cetoacidosis diabética incluyen sed intensa, micción frecuente, náuseas y a veces confusión mental. También es característico el aliento con olor afrutado, debido a la presencia de acetona en la respiración. En estos casos graves, se puede evolucionar un estado de coma diabético, que pone en riesgo la vida del paciente si no recibe un tratamiento inmediato. El tratamiento de la cetoacidosis diabética se basa en tres aspectos fundamentales, que es la reposición de líquidos para corregir la deshidratación, la administración de insulina para restablecer el metabolismo de la glucosa y la corrección de electrolitos, especialmente el potasio, cuyas alteraciones pueden provocar complicaciones cardíacas. Si no se trata de manera oportuna, puede ser mortal debido a un shock hipovolémico, arritmias o insuficiencias multiorgánicas. Por ello, es crucial el diagnóstico temprano y la intervención médica adecuada para prevenir complicaciones graves. A continuación les vamos a presentar un video en donde nos explica un poco mejor cómo se da la cetoacidosis diabética.
Imagina que tu sangre se convierte en un cóctel ácido y tóxico y pone en riesgo tu vida. Eso se llama cetoacidosis diabética y te lo explico en un minuto. Cuando comemos aumenta la glucosa y las células beta del páncreas liberan un chorretón de insulina a la sangre. Y como veis, la insulina es muy poderosa porque tiene la llave que abre la puerta de la célula y consigue que la glucosa entre dentro y de esa manera genere energía, genere ATP. Esta complicación aparece cuando el páncreas no es capaz de liberar insulina y entonces la puerta de la célula permanece cerrada y no puede entrar la glucosa. Es decir, que esas células no comen. Y estas células hambrientas empiezan a emitir señales de SOS, quiero glucosa, SOS, quiero energía, quiero comer. Y el organismo, al recibir estas señales de falta de glucosa y queriendo rescatar a estas células, lo que va a hacer es aumentar el glucagón para movilizar las reservas de glucógeno del hígado y del músculo para así aportar más glucosa a la sangre. Y no se está dando cuenta que el problema no está en la glucosa, sino que está en la insulina. Y aquí encontramos el primer problema, que es la hiperglucemia por encima de 250. Y aun teniendo más glucosa en la sangre, al no haber insulina, la célula sigue sin recibir su glucosa y sigue emitiendo señales de SOS. Y ya el organismo agobiado va a sacar toda la artillería y va a tomar una mala decisión porque va a empezar a movilizar la grasa para aportar más glucosa. Y esto tendrá un alto coste porque además de aumentar inútilmente la glucosa en la sangre, al movilizarse la grasa se generan cuerpos cetónicos, hidrogeniones, que son ácidos, que son amargados y van a producir la famosa acidosis metabólica, bajando el pH, y el paciente, para compensar, empezará con la respiración de Kussmaul. Y esta situación, junto al incremento de la osmolaridad plasmática, puede llevar a cuadros de poliuria con deshidratación y riesgo de muerte. Imagina que tu sangre se... Ya. Ahorita vamos a hablar lo que es la tríada de la diabetes. La tríada de la diabetes consiste en la polidipsia, poliuria y polifagia. Polidipsia se caracteriza por un aumento excesivo de la sed. Esto ocurre como resultado de la deshidratación provocada por la pérdida de líquidos a través de la orina, ya que los riñones intentan eliminar el exceso de glucosa en el cuerpo. Viene lo que es la poliuria, en donde se refiere a la producción y eliminación frecuente de grandes volúmenes de orina. La poliuria es una respuesta del cuerpo para eliminar el exceso de la glucosa, lo que provoca una diuresis osmótica. Polifagia consiste en un aumento del apetito. A pesar de comer más, los pacientes pueden experimentar pérdida de peso, debido a que el cuerpo no puede utilizar adecuadamente la glucosa como fuente de energía. La diabetes. La diabetes se debe a un defecto en la secreción o acción de la insulina, o ambas. Esta condición también presenta alteraciones en el metabolismo de grasas y proteínas. La diabetes se origina cuando el páncreas no produce suficiente insulina o el organismo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre. Existen dos tipos de diabetes, que es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es donde el cuerpo produce poca o ninguna insulina debido a que el sistema inmunitario ataca y destruye las células productoras de insulina. Diabetes tipo 2. El cuerpo produce insulina, pero las células no responden bien a ellas y no pueden absorber suficiente glucosa en la sangre. La diabetes gestacional se desarrolla durante el embarazo debido a que el cuerpo no puede producir la insulina adicional necesaria. En pocas palabras, la diabetes es el aumento de azúcar en la sangre. Ya. Entre estos tipos de diabetes, el tipo 1 y el tipo 2, el tipo 1 es la diabetes más grave. ¿Ya? Mientras tanto, la diabetes tipo 2 nosotros podemos controlar. La diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se desarrolla durante el embarazo en mujeres que no tenían diabetes previamente. Generalmente se diagnostica entre las semanas 24 y 28 de gestación y se caracteriza por niveles elevados de glucosa en la sangre, lo que puede afectar tanto a la madre como al bebé. Durante el embarazo, el cuerpo experimenta cambios hormonales significativos que incluyen el aumento en la producción de hormonas como el lactógeno placentario y el cortisol. Estas hormonas pueden provocar resistencia a la insulina, lo que significa que las células del cuerpo no utilizan la insulina de manera efectiva. Como resultado, el páncreas debe producir más insulina para mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango normal. Si el páncreas no puede mantener este aumento en la producción de insulina, se desarrolla lo que es la diabetes gestacional. Etiología de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional aparece cuando el cuerpo de la mujer embarazada no logra producir suficiente insulina para contrarrestar los cambios metabólicos propios de la gestación. Durante el embarazo, la placenta libera varias hormonas que pueden interferir con la acción de la insulina. Eso ya voy a hablar a continuación. Lo que se conoce como resistencia a la insulina. Esto significa que el cuerpo necesita más insulina de lo habitual para mantener los niveles de glucosa en sangre bajo control.
En sí, la diabetes gestacional es un trastorno metabólico que ocurre durante el embarazo y se caracteriza principalmente por la intolerancia a la glucosa. Esto se refiere a que el cuerpo no puede manejar bien el azúcar en la sangre. Existen varios factores que pueden aumentar el riesgo del desarrollo de la diabetes gestacional. Primeramente es el antecedentes familiares de diabetes, especialmente en padres o en hermanos. El sobrepeso o obesidad antes del embarazo, con IMC mayor a 30, eso ya es sobrepeso. Edad materna mayor a 35 años, ya que el metabolismo cambia con la edad. Síndrome de ovario poliquístico, que está relacionado con la resistencia a la insulina. Y historia previa de diabetes gestacional, macrosomía fetal, que se refiere a que son bebés con sobrepeso, que con más de 4 gramos al nacer, abortos espontáneos sin causa aparente. Vamos a hablar sobre la fisiopatología de la diabetes. El desarrollo de esta condición se debe principalmente a la resistencia a la insulina que presenta el embarazo. O sea que, bueno, en sí su origen es multifactorial, o sea que no tiene una sola causa, ya que esto puede combinar una combinación de factores ambientales o genéticos. A medida que avanza la gestación, la placenta libera hormonas como el lactógeno placentario, el cortisol y la progesterona. En sí, estas hormonas son el lactógeno placentario. ¿A qué se refiere? Es la hormona que aumenta la disponibilidad de glucosa para el feto. El cortisol es la hormona del estrés que eleva los niveles de azúcares en la sangre. Y la progesterona hacen que los tejidos sean menos sensibles a la insulina. Sin estas hormonas desarrolla resistencia a la insulina, es decir, que la insulina que produce su páncreas no es suficiente para controlar el azúcar en la sangre, lo que dificulta la acción de la insulina en las células del cuerpo. Sin embargo, cuando el organismo de la madre no logra producir suficiente insulina, los niveles de glucosa en sangre comienzan a elevarse. Como la glucosa atraviesa la placenta, el bebé recibe más azúcar de lo habitual. Esto puede llevar a un crecimiento excesivo al bebé, lo que se conoce como macrosomía. En sí esto, ¿qué pasa? O sea, en una mujer sana, el páncreas compensa esta resistencia produciendo más insulina. Sin embargo, el páncreas no es capaz de aumentar su producción lo suficiente. La glucosa que se acumula en la sangre y se desarrolla la hiperglucemia, que se refiere a los niveles elevados de glucosa en la sangre. En pocas palabras, la diabetes gestacional ocurre porque las hormonas del embarazo generan resistencia a la insulina y si el páncreas no puede compensarlo, se eleva la glucosa en la sangre. Y el diagnóstico de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional suele desarrollarse alrededor de las 24 semanas del embarazo, debido a que a menudo no presenta síntomas evidentes. Es fundamental realizar pruebas de detección entre la semana 24 y 28 de gestación. El método más común es la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Este procedimiento implica beber una solución azucarada y medir los niveles de glucosa en sangre e intervalos específicos para evaluar cómo el cuerpo maneja el azúcar. Si los resultados indican niveles elevados de glucosa, se confirma el diagnóstico de diabetes gestacional. Dice, se realiza en ayunas y consiste en la medición de la hiperglucemia en 4 momentos. En ayunas, a la primera, segunda y tercera hora, tras la ingesta de 100 gramos de glucosa, se confirma la diabetes gestacional si al menos 2 de los valores superan los límites establecidos. Ayuno debe ser mayor o igual a 95 miligramos por decilitro.
Una hora debe ser mayor a 100 o igual 180 miligramos sobre decilitro. 2 horas debe ser mayor o igual 155 miligramos por sobre decilitros. Y 3 horas debe ser mayor o igual 140 miligramos por decilitro. La prueba de O'Sullivan consiste en la administración de 50 gramos de glucosa oral y la medicación del hiperglucemia y de la glucemia 1 hora después. Si el resultado es superior a 140 miligramos de decilitros, indica una prueba de diagnóstico confirmatorio. La prueba de confirmatorio obviamente es la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Gracias. Exámenes de laboratorio. Encontramos el test de screening de diabetes gestacional o el test de Sullivan en la primera visita, en la semana 24 a la 28 y en la semana 32 a la 35. Hemoglobina glicosilada y fructosamina son proteínas glucosiladas para medir la glucosa en sangre. Biometría hemática para medir los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El hemurocultivo es un examen de laboratorio que analiza una muestra de orina para detectar microbios como bacterias u hongos. Gram y fresco de secreción vaginal se realiza para detectar la causa de inflamación vaginal o vaginitis. Ecografía obstétrica para detectar macrosomia. El bebé es mucho más grande que el promedio de la edad gestacional y las alteraciones del líquido amniótico. Test de O'Sullivan es una prueba de cribado que se realiza entre la semana 24 a la 28 de gestación para identificar a mujeres en riesgo de diabetes gestacional. La mujer ingiere 50 gramos de glucosa disuelta en agua. Se mide la glucosa en sangre 1 hora después. Un resultado igual o superior a 140 se considera positivo, lo que indica la necesidad de realizar un test de tolerancia oral a la glucosa para confirmar su diagnóstico. El test de tolerancia oral a la glucosa es una prueba confirmatoria para diagnosticar la diabetes gestacional tras un resultado positivo del test de O'Sullivan. La paciente debe estar en ayunas durante 8 a 14 horas. Se realiza una medición inicial de glucosa en sangre. Luego se administran 100 gramos de glucosa y se miden los niveles de glucosa en sangre a la 1, 2 y 3 horas después de la ingesta. Glucemia basal antes de la ingesta menor de 105. A la primera hora menor de 190, a las 2 horas menor de 165 y a las 3 horas menor de 145. Si 2 o más valores son anormales, se confirma el diagnóstico de diabetes gestacional. Un solo valor alterado indica intolerancia a los carbohidratos y requiere seguimiento. Tratamiento de la diabetes gestacional. Primero solicitamos glicemia basal en la consulta preconcepcional. Realizamos el complete de la historia clínica perinatal y el carnet perinatal. Evaluación clínica y obstétrica. En todos los embarazos solicitamos el test de screening para diabetes gestacional, test de Sullivan. En la primera visita, en la semana 24 a la 28 y en la semana 32 a la 34, con las siguientes condiciones. Administrar una sobrecarga de 50 gramos de glucosa a cualquier hora del día, sin preparación previa en cuanto a dieta. Valoración de la glicemia 1 hora post sobrecarga. Resultado del test de screening. Negativo, menor a 140 miligramos por decilitro y positivo, mayor a 140. Si el resultado negativo es menor, repetir el test a las 24 a las 28 semanas y de las 32 a las 34 semanas.
Si el resultado es positivo, mayor a 140, realizar el test de tolerancia oral a la glucosa o test de sobrecarga con 100 gramos. Test de tolerancia oral a la glucosa. Condiciones. Administrar una sobrecarga de 100 gramos. Realizar en ayunas y sin restricciones dietéticas previas. No consumo de tabaco, reposo antes y durante la prueba. Determinar la glicemia en ayunas a la primera, segunda y tercera hora. Valor de la glicemia. Ayunas 95. La primera hora 180, la segunda hora 155 y la tercera hora 140. Si es negativo, menos de 2 valores positivos, repetir el screening con 50 gramos a las 24 y 28 semanas y a las 32 y 34 semanas. Si es positivo, 2 o más valores que sobrepasen los valores de corte. Diagnóstico para diabetes mellitus. Diagnóstico de diabetes mellitus confirmado. También hay que brindar apoyo emocional y continuo y indicar la realización de ejercicio físico diario de intensidad moderada y acorde a la condición de la paciente, ya que reduce los valores de glucosa y la necesidad de la insulina. Recomendar una dieta equilibrada y fraccionada con 6 comidas al día, calcular de 20 a 25 kilocalorías sobre kilogramos de peso con restricción de carbohidratos y grasas. Si el IMC, índice de masa corporal, es mayor a 27, indique una dieta hipocalórica. Si dispones de nutricionista, indique la interconsulta para educar al paciente sobre el tema. Mantener la glucosa en ayunas no mayor a 90, mantener la glucosa postprandial no mayor a 120, mantener la hemoglobina glicosilada bajo el 6% y mantener la fructosamina bajo 2,85. Si en 2 semanas no se obtiene estos valores, se indica iniciar el uso de insulina. Los requerimientos de insulina son: primer trimestre de 0.7, segundo trimestre de 0.8 y tercer trimestre de 0.9 al día. Se recomienda comenzar con 0.2 y 0.3. Mantenga los valores dentro de lo referido con control de la glicemia capilar. Antes del desayuno de 60 a 90. Preprandial de 60 a 105 y postprandial 2 horas de 120 y 2 AM 6 a 60. Valores normales de la glucemia en el embarazo. La tabla de niveles de glucosa en embarazadas se vería de acuerdo a los horarios. Antes del desayuno en mujeres embarazadas sanas es de menos 95 miligramos de litro o 5.3 milimoles de litro. En mujeres embarazadas con diabetes gestacional, más de 95 miligramos de litro o 5.7 milimoles de litro. Antes de la comida, en mujeres embarazadas sanas, menos 105 miligramos de decilitro o 5.8 milimoles de litro. En mujeres embarazadas con diabetes gestacional, más de 105 decilitro o 5.8 milimoles de litro. Antes de la cena, en mujeres embarazadas sanas, serían menos de 120 miligramos de decilitro o 6.7 milimoles de litro. En mujeres embarazadas con diabetes gestacional, más de 120 miligramos de decilitro o 6.7 milimoles de litro. Prevenir que el aumento del valor de la glucemia aumente es fundamental una alimentación balanceada polarizada en carbohidratos, complejos de harina y pan integral, aumentando la fibra y aumentando azúcares y harinas refinadas. También es clave
para promover en porciones pequeñas y frecuentes. Otro de los prevención sería controlar el peso y la actividad física son esenciales para mantener un peso adecuado y realizar ejercicio moderado, como combinar 30 minutos al día de caminata y ayudar al mejoramiento de la sensibilidad de la insulina. El monitoreo de la glucosa debe hacerse según indicaciones médicas y en caso de riesgo es recomendable una prueba de tolerancia a la glucosa entre las semanas 24 y 28 de embarazo. La hidratación también es adecuada. Debe de beber agua y ayuda a metabolizar la glucosa evitando bebidas azucaradas. Y por último, es importante reducir el estrés, dormir bien, ya que el estrés puede afectar la regulación de la glucosa y el descanso adecuado contribuye al mejor control metabólico. Etiología de la hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica es una forma severa de náuseas y vómitos durante el embarazo, que puede causar deshidratación, pérdida de peso y alteraciones electrolíticas. Aunque su etiología exacta no está completamente comprendida, se han propuesto varias teorías para explicar su aparición. Factores hormonales, la relación con el aumento de las hormonas del embarazo, como la gonadotropina crónica humana, HCG. Es una de las explicaciones más comunes. Factores genéticos. Existen una predisposición genética a desarrollar hiperemesis gravídica. Las mujeres que tienen antecedentes familiares de la condición tienen un mayor riesgo de padecerla, lo que sugiere una influencia genética en su aparición. Factores psicológicos y emocionales. El estrés y la ansiedad pueden influir en la severidad de los síntomas. Aunque no son causas directas, se han observado que las mujeres con altos niveles de estrés tienen más probabilidades de presentar hiperemesis gravídica. Factores de sensibilidad gastrointestinal. Alteraciones en la motilidad gástrica y la sensibilidad del tracto digestivo pueden contribuir en la aparición de síntomas y las deficiencias nutricionales. En algunos casos se ha sugerido que las deficiencias de nutrientes como la vitamina B6 podrían estar relacionadas con la condición, aunque este factor no es concluyente. Embarazo múltiple. Las mujeres que están esperando gemelos o más bebés tienen el mayor riesgo de desarrollar hiperemesis gravídica, posiblemente debido a niveles más altos de hormonas como la HCG. Otros factores hormonales y metabólicos, además del HCG o la progesterona, otras hormonas como la tiroxina pueden influir y algunas mujeres con hiperemesis gravídica tienen un aumento en la producción de hormonas tiroideas. Diagnóstico de la hiperemesis gravídica. El diagnóstico de la hiperemesis gravídica (HG) se basa en varios criterios y métodos. Dado que no existe una definición única aceptada, algunos de los aspectos más destacados en el artículo son: criterios clínicos, vómitos persistentes que no están relacionados con otras causas, pérdida de peso de al menos el 5% del peso previo al embarazo, signos y síntomas asociados con deshidratación severa como hipotensión ortostática y taquicardia. Evaluación de cetonuria. Un marcador clave para la inanición aguda y la deshidratación es la cetonuria elevada en análisis de orina. Análisis de laboratorio. Pruebas de laboratorio que pueden incluir hemograma completo, paneles metabólicos séricos, análisis de orina para cetonas y pruebas de función tiroidea. Índice de puntuación PUQE. ¿Qué es el índice de puntuación PUQE? Es la puntuación de cuantificación única de emesis durante el embarazo, que evalúa la frecuencia y la duración de los episodios de vómitos y náuseas, proporcionando una medida objetiva de la condición. Diagnóstico diferencial. Es importante realizar un diagnóstico diferencial que excluya otras causas de vómitos como infecciones, trastornos gastrointestinales y causas neurológicas. La fisiopatología de la hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica puede provocar que la glándula tiroidea se vuelva ligeramente hiperactiva, llamado hiperotiroidismo, de forma temporal. Se ha estudiado la implicación de la hormona como la HCG, los estrógenos y la progesterona del pico máximo del HCG se pueden producir alrededor de la semana 12 de gestación. Puede provocar hiperotiroidismo
transitorio y síntomas de hiperimesis debido a su similitud estructural del TSH. Cuando se padece hiperemesis gravídica, la deshidratación es tan grave que el equilibrio electrolítico es necesario que para el cuerpo funcione con normalidad, como la frecuencia cardíaca rápida, que es la taquicardia, una hipotensión arterial y en las ramas ocasionales ritmos cardíacos anormales, arritmias. Complicaciones en hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica es una condición grave del embarazo, caracterizada por las náuseas y vómitos intensos y persistentes, que pueden llevar a la deshidratación, desequilibrios electrolíticos, pérdida de peso significativa y deficiencias nutricionales. Si no se trata adecuadamente, puede ocasionar complicaciones adicionales como el daño hepático, insuficiencia renal y alteraciones en el desarrollo fetal debido a la falta de nutrientes esenciales. El manejo suele implicar hospitalización para la rehidratación intravenosa y medicamentos antieméticos. Algunos estudios asocian la hiperemesis gravídica con el bajo peso al nacer, parto pretérmino y recién nacidos pequeños para la edad gestacional. Déficit de atención, dificultad al aprendizaje y trastorno del hábito autista. Ya. Tratamiento de la hiperemesis gravídica. El tratamiento debería iniciarse con comidas no farmacológicas como comidas poco cuantiosas. Las comidas poco cuantiosas se refiere a porciones pequeñas, pero más frecuente es dar preferencia a los alimentos fríos y sólidos. Evitar líquidos por las mañanas, condimentaciones escasas, evitando alimentos fríos y ricos en grasas y entre las opciones de medida natural. Los pacientes cuyos síntomas están relacionados con retraso del vaciamiento gástrico deben hacerse una dieta compuesta, líquidos y sólidos de bajos en grasas, ya que esos alimentos son más fáciles vaciados por el estómago. Posición de vitaminas, electrolitos y minerales como magnesio, fósforo y potasio. Suplementos de tiamina, que es la vitamina B1 para la prevención de la encefalopatía. 100 miligramos por vía intravenosa al día durante 2 o 3 días. Se recomienda para mujeres que han vomitado por más de 3 semanas. Consumir porciones reducidas cada 2-3 horas que evita que el estómago permanezca vacío. Es recomendable evitar comidas con alto contenido de grasas muy condimentadas o picantes. Beber líquidos en pequeñas cantidades a lo largo del día, optado por agua, caldos o infusiones suaves. Consumir galletas o tostadas antes de levantarse puede ayudar a estabilizar el estómago. Detectar qué aromas generan náuseas y mantenerse alejado de ellos. Actividades como la respiración profunda, la acupuntura o el yoga puede contribuir al bienestar. Dormir lo suficiente y evitar el agotamiento extremo es fundamental. Es preferible beber entre comidas en lugar de hacerlo junto con los alimentos.